Ya son 10 los municipios en el Alto Palancia libres de coronavirus. Según los últimos datos de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública del 27 de febrero, los datos en el Alto Palancia son los siguientes. Algimia de Almonacid cuenta con 32 positivos desde el principio de la pandemia. Actualmente solo hay 2 y 0 personas fallecidas. Almedíjar, 16 desde el comienzo, 1 actualmente y 0 personas fallecidas. Azuevar, 55 positivos desde el comienzo. En la actualidad, solo 1 y 1 persona fallecida. En altura son 742 las personas contagiadas desde el comienzo de la pandemia. En la actualidad hay 14 positivos y 2 personas fallecidas. Barracas, 37 también desde el comienzo, 1 en la actualidad y 1 persona fallecida. Vejís, 43 desde el comienzo de la pandemia, 4 personas actualmente y 0 fallecidos. Benafer, 7 personas contagiadas desde el comienzo, 0 en la actualidad y 0 personas fallecidas. Castelnovo, 118 personas fallecidas desde el comienzo de la pandemia, 1 en la actualidad y 1 fallecido. Caudiel cuenta con 70 los contagiados desde el comienzo de la pandemia, 1 en la actualidad y 4 personas fallecidas. Chobar, 40 desde el comienzo de la pandemia, 3 en la actualidad y 0 fallecidos. El Toro son 25 las personas contagiadas desde el inicio de esta pandemia. Actualmente no tienen ningún contagiado y no ha habido ningún fallecimiento. Gaibiel, 33 desde el comienzo de la pandemia e igual que el Toro, actualmente están con 0 contagiados y 0 fallecimientos. En Geldo son 99 los contagiados desde el comienzo de la pandemia. En la actualidad también está con 0 contagiados y 1 fallecimiento. Higueras, 2 contagiados desde el comienzo de la pandemia, 0 en la actualidad y 0 fallecimientos. Gérica cuenta con 277 contagios desde el comienzo de la pandemia, 3 en la actualidad y 3 fallecimientos. Matet, 14 contagios desde el comienzo, 1 en la actualidad y 0 fallecimientos. Navajas, 88 contagiados desde el comienzo, 1 en la actualidad y 0 fallecimientos. Pavías, 6 contagiados desde el comienzo, 1 en la actualidad y 0 fallecidos. Pina de Montalgrao, 22 contagios desde el comienzo, 0 en la actualidad y 0 fallecimientos. Sacañet tiene un triplete de ceros, 0 contagios desde el comienzo, 0 en la actualidad y 0 fallecimientos. Segorbe, 2.700 contagiados desde el comienzo, 60 en la actualidad y 34 fallecidos. Soneja, 411 contagiados desde el comienzo, 10 en la actualidad y 2 fallecidos. Soteferrer, 69 contagios desde el comienzo, 0 en la actualidad y 2 fallecidos. Teresa, 30 contagiados desde el comienzo, 1 en la actualidad y 1 fallecido. Torás, 18 contagios desde el comienzo, 0 en la actualidad y 0 fallecidos. Val de Almonacid, 32 contagiados desde el comienzo, 0 en la actualidad y 0 fallecidos. Viver, 629 contagiados desde el comienzo, 16 contagiados y 13 fallecidos.